a esta transmisión que estamos realizando en esta noche, hoy 2 de junio del 2021, para estudiar Gnosis de una manera amable y con mucha responsabilidad. Queremos llegar a ustedes para que ustedes también, pues con su confianza, podamos entablar diálogos, preguntas, respuestas, y que este estudio se haga más participativo y tenga como objeto eso, pues profundizar más y no queden inquietudes de esos estudios. Veníamos estudiando la vez pasada sobre el sueño de la conciencia. Marcela nos preguntaba cómo identificar al que se identifica o cómo lograr no identificarnos con los sucesos externos. Creo que esa es su pregunta. Hoy vamos a tomar parte de esa pregunta para estudiarla desde las herramientas que tenemos nosotros en nuestro interior para acceder, ponerlas en práctica y llegar a la no identificación con ningún tipo de suceso externo, por muy fuerte que sea, por muy lamentable o bonito que sea. Debemos de estar permanentemente serenos, incólumes ante los sucesos externos. Pareciera ser una frialdad, pareciera ser una insensibilidad, pero cuando se está en autoobservación, cuando hay respiración profunda y hay recuerdo de sí, pues ese es más o menos el proceder, el resultado ante ciertos sucesos de mucha emoción. Estamos todos reunidos en una sala viendo la televisión, un partido de fútbol, mete un gol el equipo al cual nosotros pertenezcamos o nos guste, y entonces todos gritan y pues es tanta la euforia que pareciera ser que nosotros también debemos de gritar, de alegrarnos, de darle la mano al vecino que está al lado ahí, al amigo, a la mamá o al papá o al esposo o a la esposa, de abrazarnos porque alguien metió un balón dentro de un arco y en ese lugar hay muchas personas, en ese estadio hay muchas personas con la misma frecuencia emocional. Ese tipo de actividad pues no es realmente un alimento para la conciencia. Es una identificación con algo que no tiene nada de importancia, es un suceso externo, superficial, es una ilusión. Y en ese momento, pues, si estamos atentos de sí mismos, no vamos a gritar, vamos a observar qué se siente ese instante en que todos están emocionados porque se ha metido un gol. ¿Qué se siente en el estómago? ¿Qué pensamientos hay? ¿Qué se siente en el pecho? ¿Cuál es la relación? ¿Qué ganas qué ganas surgen de nuestro interior como para expresarlas con palabras al exterior? Entonces, cuando uno no actúa sino queda sereno, van a decir que uno es un insensible, extremista, fanático. Otros van a decir que es un tonto, un bobo, etcétera, etcétera. Pero cuando uno va al fondo, uno dice, pero ¿quién le dice a uno fanático y bobo? ¿Quién es el que le está diciéndole a uno esos calificativos? Hola, niñas. ¿Quién le está diciendo a uno esas apreciaciones? Buenas noches, Eida. Bienvenida. ¿Quién le está expresando a uno
De esa manera, ¿acaso es un ser súper espiritual? ¿Es un maestro? ¿Es el Maestro Jesús? Como para nosotros darle tanta importancia a lo que venga de aquellos. Si son personas cortadas con la misma tijera como nosotros, tan pecadores como nosotros, llenos de pensamientos negativos, de deseos, de ansiedad, de lujuria, de todo tipo de vaguedad. Allí, en ese momento, pues, realmente, que digan lo que digan los demás, estamos siendo responsables con lo que estamos practicando hacia adentro y hacia arriba de nuestro interior. No nos estamos amoldando, acomodando a los eventos externos para que no nos vayan a calificar de locos, de tontos, fanáticos, extremistas, etcétera, etcétera. Estamos siendo auténticos con nuestro sentir. Es más, seguimos en atención. Allí empieza el proceder gradualmente de lo que hay que realizar en sí mismo de nuestros estudios gnósticos. Para una persona transformarse totalmente, debe reconocer en sí mismo y por sí mismo que no es un solo ser, que en su interior no es un solo yo. Sentirse un yo único, sentirse un yo cuerpo, mente, y que mi forma de ser se debe a que mi papito, mi mamita eran así, que yo heredé eso, pues es como salirse por la tangente. Es como uno quedar en trivialidades. Realmente hay que ser más objetivos, más analíticos, con la ayuda de Dios, amorosamente, y reconocer que realmente no somos un solo yo, inmortal allí, pues que el mismo que les está hablando aquí es el mismo que es el que les echa un cuento totalmente diferente a esos estudios de esos verdes, que el mismo que le echa un cuento verde no es el mismo que luego les habla por allá, les hace una broma pesada. Ese mismo yo no es el otro que de pronto va y lo encuentran por ahí en una cantina con unos tragos de alcohol, de aguardiente. Ese yo que toma aguardiente no es el mismo que le echa piropos a las mujeres. Ese yo que le echa piropos a las mujeres no es el mismo yo que le gusta estar exhibiéndose en las esquinas por ahí mostrando su cuerpo, etcétera, etcétera. Son diferentes. Si no aceptamos eso, si no concebimos la idea de que en nuestro interior no somos tan unitarios, cuando realmente somos muchos, si no aceptamos eso, cuando no lo estudiamos a fondo, pues nunca vamos a poder hacer un tipo de cambio. Nunca vamos a establecer dentro de nosotros una revolución profunda. Vamos a hacer siempre los mismos con las mismas y con tendencia a ser más pesados cada vez más. Nos llegará la muerte, padeceremos la vejez, insoportable para los que nos estén acompañando, porque prácticamente nos petrificamos con la personalidad falsa y con todos estos defectos, sintiéndonos que así teníamos que ser y que no hay otra manera nunca diferente de poder ser diferente. Dice el maestro Samael Aumbeor, aquí lo tengo para leerlo, que es óbice, obstáculo, tropiezo para el trabajo de la autoobservación íntima, los siguientes defectos psicológicos. Primero, la mitomanía. Abro paréntesis. Refiere al delirio de grandeza o creerse un dios. Cierra paréntesis. Segundo, egolatría. Abro paréntesis. Creencia en un yo permanente. Adoración a cualquier especie de alter ego. Cierro paréntesis. Paranoia. Abro paréntesis. Sabiondez. Autosuficiencia. Engreimiento. Creerse infalible. Orgullo místico. Persona que no sabe ver el punto de vista ajeno.
Cierra paréntesis. Es decir, las personas que seamos de esta manera, no podríamos desarrollar ese sentido que todos tenemos, que los tenemos atrofiados, pero que lo podemos desarrollar. ¿Cuál es el sentido de la autoobservación? Una persona que sea ególatra, que asimismo tenga esa creencia de que él es un solo yo nomás, permanentemente por siempre, y que adora a esa especie de alter ego lleno de vanidad. Una persona que sufre de mitomanía, que tenga un delirio de grandeza, ser muy grande, creerse un dios, un patriarca, creerse arzobispo, obispo, creerse un líder religioso, etcétera, maestro, gurú. Ya creerse eso sin serlo, es muy difícil que esa persona realmente desarrolle el sentido de la autoobservación. Y una persona paranoica, que se sienta muy sabio, que esté por ahí demasiado cansón, siempre con el sentido de la autosuficiencia, que todas se la sabe. Eso lo hace ser como engreído, vanidoso, que nunca falla, que se siente ser infalible, que no comete errores. Esa persona así no sabe ver el punto de vista de los demás, no se pone en el lugar de los demás. Esa persona no puede desarrollar en sí mismo el sentido de la autoobservación, porque está muy lleno de sabiondez, de engreimiento, se siente gran cosa, pues ¿cómo va a aterrizar y decir, bueno, realmente, pues voy a estudiar seriamente esto porque de esta manera pues, estoy estancado, no va para ningún Pereira, como se dice? Pues bien, mis estimados, para estudiar la autoobservación, que es, como les digo, un sentido de la conciencia de nosotros mismos, pero que está siendo, pues digamos, obstruido, no está ejercitado por nosotros. No nos interesa mirarnos a sí mismos. Pues este sentido, al desarrollarse gradualmente a través del amor y del impulso hacia el ser, nos va a permitir conocernos y reconocer que no somos un solo yo permanentemente y eterno individual, que realmente vamos a ver que en mi interior se manifiestan una psicología pluralizada, una cantidad de defectos. Dice la Biblia que aunque tuviese paladar de acero y 1000 lenguas, no podría alcanzar a contar los defectos que tengo dentro de mí. Eso no quiere decir de que no seamos capaces de hacer el trabajo de observación, de transformación, la muerte de estos defectos y quedar libres para siempre de eso. No quiere decir que esto sea imposible, pero tampoco es fácil. Se necesita un impulso amoroso hacia el ser para empezar a desarrollar el primer sentido tan necesario, cuál es el sentido de la autoobservación de sí mismos. Nosotros tenemos una tendencia de mirar el tú, de observar lo que hacen los demás, cómo caminan, cómo se ríen, cómo juegan, cómo se divierten, cómo pelean, cómo discuten, burlarnos de los demás, los criticamos, les señalamos, los sentenciamos, los juzgamos, los detestamos, los rechazamos, nos sentimos muy buenos. Ese yo que acusa, señala a los demás, pues en sí mismo es pluralizado, que está en nosotros sin ser estudiado, sin ser reconocido. Nosotros creemos, porque esto puede ser muy cansón, harto y aburridor estudiarlo, porque es que estamos tan identificados con lo que suceda externamente y lo que nos han enseñado, que esto para qué serviría. ¿Yo qué voy a ganar con estudiarme a mí mismo?
¿De qué sirve conocerme? Sí, va a decir uno, no, yo sé que yo soy celoso, yo soy iracundo, a mí el que me da, yo también le doy. Yo por las buenas soy bueno y por las malas soy re malo. Sí, yo sé que soy así. Puede decir uno. Reconozco que el maestro Samael lo dice. Sí, yo tengo muchos defectos, pero eso no quiere decir que en sí mismos y por sí mismos estemos comprendiendo en nuestro interior la pluralidad o la totalidad del yo psicológico. El yo psicológico es una falsa creación. Existe desafortunadamente, creada por nosotros mismos. Si uno va por un camino, está en una pradera, ve un árbol. Cuando usted observa el árbol, hay una atención dividida. El árbol es el observado y usted es el observador. Si usted está en su casa, en su jardín, y ve una mariposa, la mariposa está siendo vista, observada por un observador. No puede existir un observador sin el observado. Los dos son parte del proceso que tenemos que vivir todos. Estar atentos de sí mismo es empezar a autoobservarse. Es el primer paso para transformarnos. Autoobservarse a sí mismo es mirarnos tal como somos, con toda sinceridad y honestidad, reconociendo que no somos uno, el mismo de siempre, no. Que somos una gran cantidad de yoes, de efectos. O como está en la Biblia, somos legión. Y esa legión que se manifiesta en nuestra mente, en nuestro sentir, es tan mecánica y está tan fortalecida que nos hace ser como muertos y no nos permiten disfrutar la santa paz. Nos metemos desafortunadamente por la línea horizontal de la vida sin buscar la vertical que les hablaba ahora Díaz. Quedamos inmersos como en la vida, como por donde va Vicente y toda la gente. No marcamos ningún tipo de diferencia. Esta transformación que estamos hablando solamente puede darse cuando se empieza a reconocer que tenemos muchos defectos. Vamos a poner el ejemplo, pues, de la cotidianidad, pues, que nosotros permanentemente vivimos, para empezar a tocar un poco más esa pluralidad que a todos nos conviene conocer, porque todos conocemos la ira, todos conocemos la lujuria, la conocemos en los demás y hasta en sí mismos algo, pero reconocerla es otra cosa. Cuando uno la autoobserva, la empieza a reconocer, a verla cómo es que ella se manifiesta, cómo se manifiesta la pereza, en qué momento, en qué instantes, cuál es esa mala voluntad que desprecia tanto la grandeza de Dios como para no arrodillarme a hacer una oración ante Dios. ¿Cuál es ese sentir de tristeza que no puedo ocultar cuando veo que alguien por allí conocido tiene algo que yo no tengo todavía? Y que finjo con una sonrisa y con unas palabras al decirle, lo felicito, te queda muy bien eso, hiciste una buena compra.
y por dentro tengo tristeza de no poderlo tener yo todavía. Mi ambición es tanta que lucho para conseguir eso o tal vez mejor que lo que le doy al amigo. Si empezamos a reconocer eso, es porque lo estamos observando. Tenemos que dividirnos en dos dentro de sí mismos, interiormente. Uno, el observador. El otro, lo observado. Esa es la autoobservación. Hay que empezar a reconocer y decir cuando nos encontremos en momentos de tristeza, de depresión. Por ejemplo, este sentir de tristeza que estoy experimentando en este momento no es parte de mi alma. La naturaleza de mi alma es quietud, silencio, paz. Ese sentir de tristeza, por lo tanto, ¿de dónde surge? ¿Por qué está aquí? Lo tengo que ver como un sujeto extraño dentro de mí. No, pues viendo una persona. No, me refiero es en el estudio conscientivo de la autoobservación y el análisis objetivo de la conciencia sobre lo que somos, debemos de mirar aquello que estamos viviendo dentro de nosotros como algo ajeno, aunque parezca ser nosotros. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, separarme de un poco de la pereza? Si la pereza parece ser uno mismo, entre las sábanas o en un mullido sofá, pues allí recostado, tranquilo, adormecido, pasando el tiempo, mientras que los demás están en sus oficios. ¿Cómo puedo decir esta pereza que estoy sintiendo no soy yo? Si en este momento se siente tan plácido, hay un punto de referente que debemos de tener en cuenta, que las cosas de Dios no las hemos experimentado como para, en un estado de ese confort de la pereza, la vayamos a experimentar. Y que más bien, si fuésemos diligentes en ese instante, podríamos sentir un poco más de paz y más cercanía a un estado de conciencia, de armonía, que estando acostado allí, permitiendo que por la mente pasen recuerdos, aunque aparentemente de satisfacción, recuerdos de deseo, de lujuria, de los sucesos emocionales, sentimentales, de lo que me pasó con fulana, perencejo, o leyéndome un pasquín, un periódico que no trae nada de importancia. En ese momento es que podemos nosotros darnos cuenta que la pereza es una cosa que no está llevando a ningún proceso trascendental, estando de esa manera allí, sentado o acostado, solamente que durmiendo, pasándola bien, dizque descansando ¿de qué? Si la noche es para descansarla, el cuerpo. Si estamos en actividad permanentemente, en el proceso de la autoobservación íntima, deberíamos de tener atención de ese proceso de la mala voluntad o de la pereza. ¿Qué es esta pereza que está dentro de mí, que me impide estudiar los libros gnósticos del venerable maestro Samael Aun Weor? ¿Qué es esta mala voluntad? Si el maestro Samael Aun Weor está enseñando la forma de cómo liberarse, ¿por qué tengo tanta pereza de leer esos libros? Y seguramente hace un esfuerzo y coge un libro, pero como no tiene suficiente ánimo o amor, se queda dormido o sencillamente no le entra la enseñanza, porque un ego prácticamente es el que sigue allí mandando. Hay mucha fuerza negativa de la pereza.
dominante. Para eso hay prácticas, para tomar fuerza de voluntad y empezar a dominar este elemento infrahumano. ¿Qué diríamos nosotros de la lujuria, de la avaricia, de la codicia, de la envidia? En la lujuria, por ejemplo, ¿quién es este que está dentro de mí en este instante, en esta reunión donde están estas personas del sexo opuesto y que yo teniendo esposo o esposa, se pone un sentir alegre en mi estómago, unas pulsaciones fuertes en mi corazón cuando veo determinado rostro de aquella del sexo opuesto que me miró un instante y se sonrió? ¿Por qué estoy nervioso? ¿Qué es este estado tan incómodo? Allí en ese momento se empieza a tener una fantasía mental y, ¿por qué no, se empieza a darse la idea de un adulterio, así sea de tipo mental? Y es tanto ese placer que se siente nervioso que si la persona de sexo opuesto pues se acerca y me brinda una copa de vino en dicha reunión, o me invita a bailar con un gesto, pues ni corto ni perezoso salgo a ello y a balbucearle palabras, a mirarlo como con el rabito del ojo, como se dice, a ver qué cara está haciendo. Me olvido de que tengo la esposa o el esposo en ese momento y estoy identificado con esa persona del sexo opuesto allí, como que si eso fuera gran cosa. Esa experiencia, ¿cuántas veces no la hemos vivido y hasta cuándo la hemos de vivir? Pero cuando queremos cambiar y transformarnos, ahí empieza a decir uno, bueno, y este que está dentro de mí sintiéndose nervioso, con ganas de llamar la atención de aquel y que se quiere contonear por delante de este para llamar la atención, pues no estaba hasta hace un ratico. ¿Por qué está en este momento? Es por esa persona que está allí, que aflora eso, o eso ha estado siempre dentro de mí. Si siempre dentro de mí ha estado, pues a estudiarlo entonces. ¿Cómo es posible que se guste de un cuerpo físico que llama, entre comillas, atractivo, teniendo su compañero en la casa o allá al lado, en la misma reunión? Cuando uno es serio en el trabajo de transformación radical, todo eso hay que estudiarlo, detallitos. No se puede pasar por alto nada. Hay que ser juiciosos, analíticos. La autocrítica. Allí es donde entra en uno mismo a ser prácticamente una herramienta para analizarnos. Y nosotros, ante un vaso de licor, nos identificamos con él, pues quedamos borrachos, tomando y tomando licor. Hay que mirar es quién dentro de mí quiere tomarse ese vaso de aguardiente. ¿Quién dentro de mí es el que quiere y tiene necesidad de fumarse un cigarrillo o fumar marihuana, en el caso de que es vicioso o drogadito? ¿Por qué gusta tanto a mí escuchar determinada música que realmente no tiene ninguna información trascendental? ¿Por quién es ese que dentro de mí está, que se siente emocionado porque escucha Metallica, rock, porque escucha vallenatos, guasquilariada, la talchampeta y esto? Si eso qué contiene, todo eso lo podemos cuestionar y cuestionar a esos que adentro de mí les gusta, porque eso no somos nosotros, pero pareciera ser nosotros porque nos sentimos en el plexo, en nuestra emoción, nuestra mente, nos da una euforia y nos hace mover para un lado y para el otro, con los strawberry allí
esas luces, tomándose una cerveza o un aguardiente, una champaña o un licor más fino, con un patchouli. Eso es lo de la horizontal, lo que hace Raimundo y todo el mundo, según los estratos, pero lo hacemos, estratos sociales. Nosotros podemos salirnos de toda esa ambigüedad, nos podemos salir de toda esa fantasía, de toda esa mentira. Esta se llama la rebeldía psicológica, la revolución de la conciencia. No nos debe importar jamás lo que piensen de nosotros, porque damos un paso hacia adelante, hacia adentro y hacia arriba. ¿Qué importancia puede tener que alguien nos cuestione, nos critique, porque no vamos a una reunión a bailar y a gritar? Si el que lo está haciendo, ¿quién es? ¿Se autoconoce a sí mismo? ¿Es un maestro? ¿Quién es esa persona? ¿Acaso no pelea, discute, tiene celos, envidia? Y por eso yo tengo que entonces, de alguna manera, pues, acomodarme para que no me critiquen y tener unos amigos bien chéveres. Es hora de hacer la transformación. Pase lo que pase, hay que transformarnos. Se necesita voluntad, comprensión, amor. De esta manera, cuando uno empieza a observar adentro un defecto, el defecto pasa a ser lo observado. Y está siendo observado ese defecto por sí mismos, por el que está dentro de sí mismo interesado en la transformación radical. De resto es imposible cualquier tipo de cambio. Imposible, no puede haber cambio. Palabras, manías, costumbres, vicios y todos los defectos pueden ser erradicados de sí mismos. Que no lo hagamos porque somos débiles, por ignorantes, por orgullosos, por idólatras, ególatras, paranoicos, por mitómanos. Por eso de pronto no haríamos la transformación. Nosotros hemos visto líderes sociales con su prepotencia y orgullo dirigiendo pueblos, naciones y pasando por alto, por encima de la conciencia de un pueblo que lo ha elegido. Ya es un alter ego. Se siente que no comete errores. Es infalible. Y luego se lava las manos como Pilatos. Pone cara de yo no fui para que lo vuelvan a reelegir. Esto es absurdo. Esa es el que no quiere cambiar. Una mentalidad así, tan fuerte, tan poderosa, arraigada, pues ¿cómo va a permitir que esa conciencia pueda cambiar, transformarse? Solamente un milagro de Dios podría hacer que alguien con ese tipo de pensamientos, forma de ser, pues haga una transformación. Los pensamientos, también tenemos que decir que surgen en nuestra mente por diferentes pensadores. Cada pensamiento tiene su pensador. Como se está dando dentro de nuestra propia mente, pareciera que yo, este sujeto, estuviera pensando siempre en determinadas cosas. Cuando me doy cuenta de que no soy este cuerpo y que la mente apenas es un instrumento donde se manifiesta la sabiduría de Dios, los pensamientos negativos tienen como base pensadores dentro de nosotros mismos. Pero los pensadores que hay dentro de nosotros mismos no somos nosotros, pareciera ser nosotros. Imagínense en un pensamiento de desearle mal a alguien. ¿Eso viene de Dios, de la conciencia de nosotros mismos? ¿Viene de un yo que tiene ira contra ese? ¿O tiene envidia? ¿Viene de un yo que está celoso? ¿O un yo rival, envidioso?
pensamientos negativos parecieran ser normales. Es muy diferente un pensamiento de envidia a un pensamiento de lujuria. Son dos pensadores diferentes pensando. El uno, el de la envidia, sintiendo y pensando acerca de algo que acontece con otras personas, cómo hacerlos ridiculizar, porque como los envidia, los quiere hacer quedar mal delante de la gente. Les quiere hacer sentir que él es realmente superior. Esa envidia es muy malsana y está pues pensando cómo hacer lo que tiene que hacer para que el otro se sienta mal, y lo hace por la envidia. Y ese pensamiento no es igual al pensamiento de lujuria, que está lleno de lascivia, con una fantasía sexual, cualquier tipo de fantasía sexual. Más adelante en otras intervenciones estaremos hablando un poco más desglosadamente sobre este inmundo defecto de la lujuria que todos tenemos. Por lo tanto, los pensamientos parecieran ser de un solo pensador y no, vienen de diferentes pensadores. Y esos pensadores no están siendo observados, ni analizados, ni estudiados por sí mismos. Están dándose su banquete abiertamente, y lo más caso es que llevan a las acciones. Ahí es donde se plasma el pensamiento en una acción negativa contra alguien, contra sí mismos. Los pensamientos, por ejemplo, de lujuria con respecto a la masturbación. Bueno, la lujuria la estoy sintiendo en mí, va a decir, ese yo. No es malo porque pues yo me puedo masturbar y no pasa nada, es falso. La masturbación es otro yo que busca estimularse para saciarse su propio sentir infra con una mente bastante fantasiosa acerca de una mujer o de un hombre, y sentirse pleno en ese acto de expeler, botar, eyacular, derramar la simiente. Pareciera pues que yo me estoy yendo a los extremos, pero es que no quiero irme con aguas tibias con esto, porque los estudiosos, con mucho aprecio y respeto a los que puedan escuchar y ver este video, los estudiosos de la psicología, hasta el momento he visto que todos pues están de acuerdo con la masturbación. Con que yo diga lo contrario no va a pasar nada para ellos ni contra ninguno. Es para aquellos que realmente lo puedan cuestionar en sí mismos. Pero bueno, los sentimientos, lo que estoy sintiendo, esto que estoy sintiendo en este instante acerca de, no soy yo. ¿Por qué está aquí a sentir tan incómodo en mi pleso y en mi pecho? Es un aspecto donde tenemos que ver en nosotros el proceso de la autoobservación. Quien observa a nosotros mismos, sí mismos, observando la falsedad de ese sentir tan incómodo. Como el pensamiento. Ya pasamos de sentir al pensar. Este que piensa, este que está craneándose, como se dice por allí, hacer determinadas cosas, tampoco soy yo, porque es un pensamiento negativo. Y ahora, en las acciones. No, este que me llevó a insultar a Perencejo, ¿cómo es posible que haya pasado esto? ¿Cómo no tuve el valor de detener la lengua, de calmar la mirada, de calmar la voz? ¿Cómo es posible que este defecto no haya podido verlo ni cuando empezó a sentirse, ni cuando pensó, ni cuando actuó? Esto no soy yo. ¿Cómo está esto aquí? Qué vergüenza, Padre Celestial, por esto que
estoy viviendo con mis hermanos acá en la tierra y los estoy a todos atropellando con mi forma de sentir, pensar y de actuar. Dice que el Maestro Jesús dice esta frase sobre sacar la paja del ojo ajeno y sacar la viga que tenemos en nuestro ojo. Nos detenemos a sacar la pajita que se le ha metido al ojito de nuestro hermano el hombre. Vea, es que usted hizo esto, que usted porque es así, que cómo es posible que esto y lo otro. Lo recriminamos, lo insultamos, lo odiamos, lo rechazamos, lo juzgamos, lo criticamos, no le perdonamos ni una, porque lo estamos viendo como que si fuera realmente el causante de mi dolor. Y el dolor hace rato estaba ahí. ¿Cómo es posible que yo no vea ese dolor, ese pensamiento, ese sentimiento? Ese dolor es el que está juzgando al otro. Ese es la viga que tengo metida entre mi ojo que me impide ver al otro con amor, con respeto. Respetar al otro tal como es. Que haga lo que quiera. ¿Qué puedo hacer? Ahora apenas limitarme a respirar y a orar a Dios. Las escrituras de nuestro adorable Maestro Jesús son tan llenas de luz y de conciencia que cuando uno las empieza a leer y a estudiar y a practicar, realmente encuentra el sentido de la verdad en cada palabra que estos maestros nos han enseñado en su sabiduría, en sus libros. Repetimos, observar sí mismo, nosotros, lo que no somos nosotros, el yo, con autocrítica, con discernimiento, con análisis. Hay que dividirnos en el que observa y lo observado. No podemos sentirnos solamente como uno solo, observando algo, no. Tenemos que saber qué somos nosotros mirando lo que no somos nosotros. Bueno, ¿ustedes tienen inquietudes, preguntas sobre lo que estamos estudiando? ¿Tienen alguna acotación, por favor? Hagan acá para que tú lo escuches. Si uno permanentemente está en la inconsciencia, ¿en qué momento uno se cansa de ese estado? ¿El impulso viene, el llamado viene de adentro? ¿O es un cansancio? ¿Quién es el que se cansa ya de caminar en la inconsciencia? ¿Usted qué cree quién es? ¿El yo? Pregunta a mi esposa que en el caminar puede llegar hasta un punto el cansancio de dar vueltas y no encontrar más sino que cansancio. ¿Que quién es el que se cansa de estar en la inconsciencia? ¿Ustedes qué dicen, mis estimados? ¿Quién es el que se cansa de estar en la inconsciencia? Pregunta ella. ¿O es un llamado del ser para poder hacer un cambio? Tiene la palabra, mis estimados. Pido la palabra. Bien, pueden Nancy. Bueno, de acuerdo a mi experiencia en el estudio, en mi proceso, pienso que quien se cansa es el alma, se cansa de sufrir y, y siente el llamado del ser para un cambio drástico, para no seguir como está, porque igual esto trae sufrimiento, el cansancio,
también es un estado de inconformidad de cómo se está. Entonces puede ser un llamado y una didáctica del ser para impulsarnos a un cambio verdadero. Es lo que pienso. Bien, si alguien quiere dar una acotación o también responder esta pregunta que hace mi esposa. Gracias, hermano. Buenas noches. Pues Buenas noches. en el proceso de uno de exploración y el anhelo profundo, pues uno de realizar el proceso en la obra, uno comienza con unos impulsos hacia adentro, observando pues, en mi caso, digámoslo así, el proceso de la ira. Y uno comienza a hacer el proceso, el estudio, el análisis, el discernimiento, y avanza, pero en cierto modo vuelve y recae en ese proceso. Y uno entra como en un proceso como de juicio a sí mismo. Y pero ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no logro, pues, como decir, desintegrar esto? ¿Sí? Entonces, hubiera como un cansancio del proceso y como que hubiera como un derrotismo. El derrotismo es de la conciencia, y de la inconsciencia, en ese caso mío, sería de la ira, ¿sí? Sería pues como que, porque ya no se puede manifestar como se podía manifestar antes. Antes se manifestaba a todas sus anchas, no había control, la ira se manifestaba y se explotaba, insultaba, miraba, bueno, hacía lo que quería. Ahora en el proceso de estado de observación, pues ya hay un vigilante más, o sea, lo que yo soy, que está atento mirando ese proceso, ¿sí? Es como lo que puedo aportar en el momento, hermano. Gracias. Bueno, resulta que efectivamente cuando alguien se encuentra en una situación, conflicto emocional, psicológico, a última hora se encuentra acorralado. Y eso dispara una serie de enfermedades, repercuten en el cuerpo físico, en el sistema nervioso. Vienen las enfermedades gradualmente. Al no poder solucionar esos conflictos emocionales internos. Y eso se puede resolver con paciencia, con amor a Dios y entrega, con honestidad y sinceridad y reconocer que realmente estamos perdidos si no estamos de la mano de Dios. Arrodillados, llenos de suprema arrepentimiento. Implorar a Dios que nos ayude a salirnos de esos estados de incomprensión y de ignorancia. Que cueste lo que cueste, queremos es transformarnos radicalmente y para siempre. Que ya estamos cansados de sentir los celos, por ejemplo, pero que no sabemos cómo hacerlo. Que qué horrible es estar celando un cuerpo. ¿Por qué estoy celando un cuerpo del sexo opuesto? ¿A qué le temo? ¿Por qué esa perturbación en mi interior de que ese cuerpo lo toque otra persona del sexo opuesto? Que lo miren. Eso lo estoy viviendo acá, ese estado emocional inferior. Pareciera real, pero es tan absurdo, llega a la jartera, que hay personas que matan, se suicidan, se enloquecen por los celos. Cometen este tipo de suicidios, homicidios. Ahí llegó el cansancio, al extremo. Pero cuando estamos cansados de ver que como que vamos a cometer el error que los celos me están llevando a ese estado de cometer un error diferente, y digo, pero no lo puedo hacer, cómo me libero de eso? Es cuando tenemos que reconocer que por sí mismos no lo podemos hacer.
que es mejor buscar adentro, dentro de nosotros mismos, que afuera, que reconocer que somos celosos, que hay dentro de nosotros unos celos, que independientemente de que haya fidelidad o infidelidad de mi parte, de mi compañero o mi compañero, no debo tener más nunca los celos. Qué horrible es sentir eso. Tanto se llega al estudio de mirar el proceso de este caso los celos, que se siente tan incómodo sentir esto. Es como cuando uno camina con una piedra dentro del zapato, o como cuando uno tiene un fuerte dolor de cabeza y no se lo puede quitar. Es algo terrible sentir cualquier defecto. Cuando lo sentimos, los defectos, y los vemos, así se va sintiendo, como al máximo, al cansancio. Pero cuando ya no hay interés por reconocer los defectos, vivimos una vida plana, monótona. Entonces no hay cansancio, estamos conformes con todos los defectos. Todo nos pasa y nosotros no nos damos cuenta por qué. Pregunte, duro. O sea que entonces a ese cansancio es el que se refiere, Nancy, que viene de la parte de Dios, cuando ya uno dice, esto no es de la conciencia. ¿Y a qué se refiere cuando el hermano Lea decía, ya es el cansancio de la ira porque no ha podido hacer el cambio? Están hablando de dos tipos de cansancio. El cansancio del alma, que dice Nancy, pues sí, está cansado de repetir la misma historia en diferentes existencias y llegó al punto donde ya no quiere más. Y está resuelto a liberarse para siempre de esa rueda de los defectos, de esa acción y consecuencia. Y el cansancio por no poder comprender un defecto casi es como lo que llama el maestro los Samael Ombeo, la noche oscura, que como que ni para allá ni para acá, como que no hay solución. La noche espiritual, dice el maestro, perdón. Pero ese cansancio o derrotismo es porque nos falta más comprensión, más entrega. Y toda la comprensión es gradual. Hoy se comprende de una manera, dentro de un tiempo llamado tiempo más adelante, va a haber más comprensión en la medida de que amemos más a Dios y que nos entreguemos al trabajo interior. Pero que tiene resultados favorables, notables. Solamente es trabajar. Porque es que, verá, en estos estudios, muchos han querido empezar a flotar en los aires sin haber empezado a transformarse radicalmente, sin haber conocido su parte interior. Muchos han querido, pues digamos, ya llegar a Dios y estar en el nirvana o en el paranirvana, sin reconocer que tienen defectos. ¿Sabe lo que llaman la mitomanía? A nosotros en este caso no nos interesa eso, pero lo tenemos que decir. Nosotros estamos por reconocer nuestros defectos a través de la autoobservación íntima de sí mismos. Ese cansancio que a veces te da acompañado como una soñolencia, pesadez, es el mismo yo, astuto, pero no nos podemos rendir en ese momento. Hay que tener paciencia hasta cuando hay un momento que uno logra detectar el proceso por donde nos tienen atrancados y continuar el camino. Estamos llegando al final de esta plática. ¿Hay alguna inquietud o pregunta antes de terminar nuestra presentación? Bueno, los esperamos el próximo viernes. Que Dios nos ilumine a todos, que estemos atentos de sí mismos, observándonos, mirándolo como con una lupa, cada defecto, el por qué y el para qué, cómo es que está eso entre nosotros, fastidiándonos, y que también lleva a fastidiar a nuestros hermanos, hijos, familia, amigos, vecinos, humanidad, el orgullo, la ira, la pereza. ¿Cómo es posible que tengamos eso dentro de nosotros mismos? Acordémonos que nosotros no vamos a cambiar a nadie afuera, nosotros solamente podemos cambiarnos a sí mismos. Eso es todo por hoy. Un abrazo fraternal para todos. Que tengan una noche feliz. Paz y bendiciones.